Cuando estamos conversando con una persona, normalmente simplemente hacemos la conversación. Uno pregunta, la otra persona recibe esta pregunta, piensa y después responde, ¿no? Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado qué realmente pasó hasta que una persona pueda llegar a hablar, a expresarse? Durante mucho tiempo nosotros simplemente hemos sido personas que nos comunicamos, pero nunca cuestionamos realmente qué proceso hay detrás. Bueno, durante la lectura de un libro muy conocido, nos plantea todo el proceso que puede llegar a ser de comunicarse, tanto aquí como en una cuestión más educativa. Pues se nos plantea que un niño, desde antes que pueda por lo menos aprender a pronunciar una palabra, está rodeado de un lenguaje, específicamente del lenguaje que lo verá crecer y desarrollarse en una sociedad. Es entonces cuando el niño, mediante todo este conocimiento que va adquiriendo inconscientemente, empieza a formular palabras. Si, por ejemplo, una madre empieza a hablarle a su hijo recién nacido en el idioma español, a medida que va creciendo este pequeño infante, irá aprendiendo alguna que otra palabra, como por ejemplo su nombre propio o incluso sonidos que más adelante podrá ir formando como algunos fonemas que serán posteriormente palabras. Todo esto va ligado de la mano con una sola cosa, que es el aprendizaje a la oralidad. El aprendizaje simplemente puede decirse que es la forma en la que podemos llegar a tener conocimientos nuevos, pero al momento de aprender a orar es algo distinto, porque no simplemente es aprender a hacer algo, sino aprender a ejecutarlo en nuestro día a día. Esto hay que explicarlo un poco más a detalle. Pues resulta que una de las primeras actividades del ser humano es la comunicación. Si ponemos de ejemplo que alguien llega de otro país y no sabe exactamente el idioma, aún así intenta comunicarse mediante lengua de señas, mediante incluso dibujos, pero siempre intenta incluso recurrir a sus lenguas o lenguajes madres, como puede ser una persona que habla español y se va, por ejemplo, a Estados Unidos, a pesar de que el idioma oficial de Estados Unidos es el inglés, siempre trata de recurrir a su idioma principal, en este caso el español. Esto simplemente como una especie de comunicación entre las dos personas. A pesar de que no se pueden llegar a entender, existe esta actividad o proceso que es el poder comunicarse entre ellos. No nos vayamos tan lejos y podemos poner un pequeño ejemplo aquí. En un contexto más local podría decirse que una cantidad X de alumnos quiere aprender algo nuevo y una sola persona, que sería el profesor, también intenta transcribir eso. Puede usar su idioma original, que en este caso podríamos decir que es el español, y puede irlo implementando de cierta manera y estrategia para que se pueda llegar a tener este conocimiento. Es entonces cuando usamos la oralidad como un recurso o una herramienta fundamental para poder comunicar lo que queremos y, de cierto modo, poder llegar a recibir una respuesta a este modo de comunicación. Cabe recalcar que la comunicación no es solamente una conversación, como dijimos al principio del video. También puede llegar a variar un poco, ya que, como acabamos de decir, puede ser incluso en un aula. Podemos intentar llegar a comunicar o llegar a una idea central mediante distintas técnicas que pueden llegar a funcionar. Un ejemplo muy claro de lo que puede suceder es una lluvia de ideas, en donde cada uno da su pequeño aporte de un tema específicamente. Entonces, partiendo de esta colaboración entre dos o más individuos que puede haber en un proceso comunicativo oral, partiendo entonces de esta comunicación en donde hay más de un individuo, podemos intentar incluso llegar a clasificar el cómo podemos aprender a orar. Pues la oralidad no es simplemente poder hablar. Se tiene que abstraer un poco a medida que avanza el tiempo, porque si simplemente se habla en su día a día, en un contexto muy cotidiano, pues es funcional durante el tiempo, pero no aprendes mucho. Como decíamos anteriormente, el aprender a orar es muy diferente, muy distinto a simplemente hablar. Cuando se le habla simplemente con un lenguaje coloquial a, por ejemplo,
una madre que le habla a su hijo, como decíamos anteriormente, pues va a aprender a desarrollarse en su contexto normal, pero queremos que esta persona vaya ampliando su léxico para poder ser un buen orador. Es entonces que necesita tener un poco de abstracción o de complejidad al momento de hablar. Estas nuevas complejidades o abstracciones que puede llegar a tener el lenguaje pueden ir variando un poco incluso en el pensamiento del que está recibiendo estas complejidades. Si tomamos el mismo ejemplo de un maestro que empieza a hablar con un léxico más técnico, más científico, y el alumno, por ejemplo, le apasiona mucho este mundo de la ciencia, este mismo lenguaje o esta misma forma el maestro que tiene de dar un discurso, de orar, puede llegar a ser incluso benéfico. Pero siempre depende del cómo se aprende. Hay un autor muy famoso que nos dice que la comunicación tiene específicamente dos características que la diferencian de muchas otras cosas. Específicamente nos dice que puede llegar a ser efímera y además que es heterogénea. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, en la primera nos dice entonces que la comunicación oral, al momento de nosotros decir algo, aparece y desaparece en el mismo momento en que se dice. Si estamos en una conversación, no podemos llegar a repetirla a menos que sea planeado. La otra característica que se llega a manifestar en distintas localizaciones o en distintos rasgos dependiendo de muchos factores, como puede ser el factor geográfico, el factor cultural y finalmente el factor de temporalidad. Estos tipos de comunicaciones y toda esta parte de el cómo se habla, el cómo se llega a orar, puede llegar a ser muy importante. Y durante mucho tiempo la humanidad simplemente se comunicaba de manera directa. Hoy en día es muy distinto en cómo se puede comunicar. Pues se puede comunicar de manera presencial entre dos individuos o se puede llegar a comunicar específicamente a través de medios masivos de comunicación. Gracias, maestra María Luisa.